Hola, bienvenida y bienvenido a Learn from the Case. ¿Cómo están? Continuamos hablando de anemia falciforme o drepanocitosis, un caso de medicina interna, de hematología. Lo dividí en dos videos. Este es el segundo video de dos. Voy a pasarles los últimos datos de la drepanocitosis que quería compartir en esta presentación. Aquí hablaré de la clínica, el diagnóstico y los tratamientos. Clínicamente puede presentar anemia, pueden ocurrir crisis aplásticas que se describen como inducidas frecuentemente por infección por parvovirus B19 o deficiencia de ácido fólico, crisis hemolíticas y crisis de secuestro, esplenomegalia, el cual puede presentarse con dolor intenso y recurrente en manos y pies, con edema doloroso en metacarpo y metatarso, síndrome mano-pie. Los infartos también pueden ocurrir en otros huesos, cadera, hombro y vértebras, necrosis aséptica de la cabeza femoral, síntomas de embolia visceral, por ejemplo, en los pulmones, el vaso, los riñones, necrosis papilar renal, el hígado, el corazón, el cerebro, en más del 7% de los pacientes, o la médula espinal, lo que puede provocar una insuficiencia multiorgánica. Esto puede presentarse con ictericia, predispone a desarrollar cálculos biliares. Síndrome torácico agudo, nuevas opacidades pulmonares en la radiografía de tórax, con fiebre o no, a veces con otros síntomas respiratorios. Etiología infecciosa o embólica, émbolo graso, por ejemplo, que puede presentarse con aumento del gasto cardíaco, cardiomegalia. Esplenomegalia, a veces asplenia funcional, clínicamente con retraso del crecimiento y el desarrollo. Úlceras cutáneas en la región de los tobillos. Priapismo. Enfermedad renal crónica. En las pruebas de laboratorio puedes ver morfología de la sangre periférica, eritrocitos falciformes, generalmente cuerpos de Howell-Jolly en los eritrocitos. Los cuerpos de Howell-Jolly se observan con una función esplénica marcadamente disminuida. Un vaso sano normalmente filtraría esos eritrocitos. Por ejemplo, asplenia post-esplenectomía, ausencia congénita del vaso. La ausencia por esplenectomía sería por condiciones como esferocitosis hereditaria, traumatismo o autoesplenectomía. Esta última es la que se da en la anemia falciforme. Pronto les contaré más sobre eso. Otras causas incluyen radiación, amiloidosis, anemia hemolítica grave, anemia megaloblástica y síndrome mielodisplásico. Anemia hemolítica moderada también se puede ver, normocromía con hemoglobina de aproximadamente 8 gramos por decilitro, MCV elevado o en el límite superior de lo normal. Otras pruebas de laboratorio, hallazgos comunes a los descritos en todos los casos de hemólisis, reticulocitos, eschistocitos, lactato de hidrogenasa, aptoglobina, bilirrubina, ferritina, hemosiderinuria. La electroforesis de hemoglobina muestra concentración de hemoglobina F ligeramente elevada, entre 5 y 15%, ausencia de hemoglobina A. La aloinmunización posttransfusión. La aloinmunización es la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo a la sangre o a la médula ósea donada o a un órgano trasplantado. Es mucho más común que en otras anemias, en aproximadamente el 30% de los afectados, debido a la incompatibilidad del grupo sanguíneo en los antígenos y anticuerpos. Ecografía o ultrasonido, un estudio muy importante que se debe hacer a los que ya tienen este diagnóstico y son niños entre 2 y 16 años. Ellos deben someterse periódicamente a exámenes de ultrasonido de los principales vasos del cerebro, arteria cerebromedia, arteria carótida interna, para evaluar riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.
En ellos, la rapidez del flujo con que circula la sangre está inversamente relacionado con el diámetro del vaso. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor es el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Puede ser relevante el tratamiento preventivo con transfusión de sangre o hidroxiuria. Así también se deben realizar periódicamente ecografías del corazón, densitometría ósea y exámenes oculares. También se deben realizar periódicamente las muestras de laboratorio que reflejen signos de daños en otros órganos. Prevención de infecciones. Se puede intentar prevenir con vacunas contra Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae B, Neisseria meningitidis, HPV y gripe. En algunos lados se implementa la administración profiláctica de penicilina vía oral, al menos hasta los 5 años de vida. Ácido fólico vía oral, prevención y tratamiento del dolor, se debe descartar el embolismo como causa, hidratar adecuadamente al paciente y administrar analgésicos como antiinflamatorios no esteroides, opioides o anestesia epidural, anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K en dosis bajas para mantener un INR de 1,5 o heparina no fraccionada en dosis de 5.000 a 7.500 unidades 2 veces al día. Transfusiones de concentrados de Matíes que reducen la concentración de hemoglobina S, preferiblemente a 30% o menos, hemodiluyendo, suprime la producción de eritropoyetina y suprime la síntesis de hemoglobina S. El tiempo de supervivencia de los eritrocitos transfundidos es superior al de los propios, pero hay que recordar que con transfusiones de sangre repetidas existe el riesgo de sobrecarga de hierro, llevando a hemocromatosis secundaria. El riesgo es menor si es posible intercambiar sangre. La S-ferritina es un valioso marcador sustituto para el seguimiento inicial de los niveles de hierro. En niveles mayores a 1000 o 1500 se debe considerar un examen radiológico especial, una resonancia magnética del hígado o el corazón para evaluar mejor el riesgo de daño orgánico relacionado con el hierro antes de comenzar el tratamiento de quelación. Transfusiones de intercambio parcial, eritrocitoaféresis, eliminando los hematíes defectuosos, con lo que al reducir la viscosidad excesiva se limitan los episodios de trombosis. En caso de sobrecarga de hierro, se implementa un tratamiento para reducir su concentración, como en la talasemia, que mantenga la concentración de ferritina menor a 2.000 nanogramos per mililitro. Las cirugías en los pacientes con anemia falciforme están asociadas a un riesgo mayor pre- y postquirúrgico. Es imprescindible prevenir la deshidratación, la hiperhidratación, la hipoxemia, la acidosis y la telectasia pulmonar. Antes de una intervención importante, a veces se recomienda realizar una exsanguinotransfusión o la transfusión de concentrados hematíes para que la concentración de hemoglobina se mantenga mayor a 10 gramos por decilitro y la de hemoglobina S preferentemente menor al 30%. Tratamiento específico. Hidroxiuria. Estimula la proliferación de los precursores latentes del sistema eritropoyético que contienen la cadena gamma. Aumenta la síntesis de hemoglobina F. Reduce la incidencia de los episodios de dolor y el síndrome torácico agudo y disminuye la demanda de transfusiones de concentrados de Matíes. Se administra a una dosis inicial de 15 a 20 miligramos por kilo por día. La respuesta al tratamiento tiene lugar después de 3 a 6 meses. El fármaco alarga la supervivencia, pero puede generar mielosupresión, alterar la espermatogénesis y producir efectos teratogénicos en el feto. El trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos puede curar la enfermedad
está indicado en pacientes menores de 16 años con enfermedades de forma y curso grave que se seleccionan según los antígenos HLA del donante familiar. La L-glutamina en dairy reduce consistentemente la frecuencia de los episodios del dolor en pacientes pediátricos y adultos con enfermedades de células falciformes, independientemente de su historia de crisis de células falciformes. En 2017, la Food and Drug Administration en Estados Unidos aprobó la L-glutamina en polvo para administración oral, con el fin de reducir las complicaciones agudas de la anemia falciforme en pacientes de edad de 5 años o mayores. La aprobación se basó en los resultados de un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo y L-glutamina en 230 pacientes de 5 a 58 años de edad durante 48 semanas. Terapias genéticas. La Food and Drug Administration en Estados Unidos aprobó 2 tratamientos, Casgevy y Lyfgenia, que representan las primeras terapias genéticas basadas en células para el tratamiento de la anemia de células falciformes en pacientes de 12 años o más. Además, una de estas terapias, Casgevy, es el primer tratamiento aprobado por la Food and Drug Administration que utiliza un tipo de tecnología novedosa de edición del genoma, lo que indica un avance innovador en el campo de la terapia genética. La razón por la cual uno ve pacientes con drepanocitosis en la sala de emergencia suele ser las crisis drepanocíticas. Cualquier circunstancia que reduzca la cantidad de oxígeno en la sangre, las bajas temperaturas o una enfermedad puede provocar una crisis de anemia de células falciformes, también llamada exacerbación. Esta crisis de dolor vasoclusiva en la anemia de células falciformes es un episodio de aumento de los síntomas y puede consistir en un empeoramiento de los síntomas de las anemias, tales como dolor a menudo en el pecho o en los huesos largos, brazos, piernas y a veces dificultad respiratoria. El dolor abdominal puede ser intenso y pueden producir vómitos, de modo que debe considerarse la posibilidad de secuestro esplénico o hepático. A veces las complicaciones adicionales ocurren, incluyendo crisis aplásica, la producción de glóbulos rojos en la médula ósea se detiene durante la infección con algunos virus, síndrome torácico agudo causado por obstrucción de los capilares pulmonares o infección. El síndrome torácico agudo, que es el diagnóstico del último vídeo, puede ocurrir en personas de cualquier edad, pero es más común en niños. Se caracteriza por dolor intenso y dificultad para respirar. El síndrome torácico agudo puede ser fatal. La embolia grasa pulmonar es una de las principales causas del síndrome torácico agudo. Secuestro agudo del vaso o del hígado, una gran acumulación de células en un órgano que da aumento rápido del tamaño del vaso o del hígado. En los niños puede producirse un secuestro agudo de células falciformes en el vaso, crisis de secuestro, lo que provoca un agrandamiento del vaso y un empeoramiento de la anemia. El secuestro hepático del hígado agudo es menos común y puede ocurrir a cualquier edad. Entonces, primero hay agrandamiento del vaso y luego, con el tiempo, se desarrolla hipoesplenismo, todavía en niños. La vasoclusión esplénica repetida provoca luego fibrosis y atrofia progresiva del órgano, hasta la autoesplenectomía. Y luego empiezas a ver estos cuerpos de Howell-Jolly, de los que te hablé al principio. Debido a que el vaso ayuda a combatir las infecciones, las personas con anemia falciforme tienen más probabilidades de desarrollar neumonía neumocócica u otras infecciones. Las infecciones, especialmente las virales, pueden reducir la producción de glóbulos rojos, lo que agrava la anemia. El hígado también puede aumentar gradualmente de tamaño a lo largo de la vida, como he dicho,
y a menudo se forman cálculos biliares a partir del pigmento liberado por los glóbulos rojos fragmentados. El corazón suele aumentar de tamaño y un corazón hipertrofiado es menos eficaz en el bombeo de sangre al cuerpo, lo que posiblemente acabará provocando una insuficiencia cardíaca. Los soplos cardíacos son frecuentes. Los niños que padecen anemia derpanocítica suelen tener un torso relativamente corto, pero sus brazos, piernas, dedos de las manos y dedos de los pies son largos. Las alteraciones de los huesos y de la médula ósea causan dolor óseo, especialmente en las manos y en los pies. Pueden presentarse episodios de dolor articular y es probable que la articulación de la cadera llegue a dañarse tanto que finalmente tenga que ser reemplazada. La falta de circulación en la piel causa úlceras en las piernas, sobre todo en los tobillos. Con frecuencia, los varones jóvenes padecen de erecciones persistentes y dolorosas, priapismo. Los episodios de priapismo pueden dañar permanentemente el pene, de modo que ya no pueden producir erecciones. El bloqueo de los vasos sanguíneos provoca accidentes cerebrovasculares que dañan el sistema nervioso. En las personas mayores se deterioran las funciones pulmonar y renal. El tratamiento debe ser agresivo porque la enfermedad puede progresar rápidamente y puede ser fatal. El tratamiento se basa en control del dolor, líquidos intravenosos si se sospecha deshidratación, antibióticos para tratar eventual infección, oxígeno suplementario si es necesario y transfusiones de sangre. Pero como dije antes, hay que recordar que con transfusiones de sangre repetidas existe el riesgo de sobrecarga de hierro, llevando a hemocromatosis secundaria, y que el riesgo es menor si es posible intercambiar sangre. Y con esto último me despido hoy. Son como siempre bienvenidos a dejarme sus comentarios o preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.